juicio oral de alimentos es uno de los juicios de conocimiento que contempla la legislación guatemalteca. Dentro de esto se conoce principalmente lo relativo a la fijación, modificación, suspensión y extinción de la obligación de prestar alimentos, tal como lo preceptúa el artículo 216 del Código Procesal Civil y Mercantil. Además, es importante resaltar lo regulado en el Código Civil con respecto a qué se debe considerar como alimentos, porque de conformidad con el artículo 178 se menciona que la denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia y también la educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. Algunas de las características de este tipo de juicios son la oralidad, ya que en este proceso las diligencias se llevan a cabo a través de un máximo de 3 audiencias orales, en las cuales las partes exponen cada una de sus pretensiones. La economía procesal. Se busca que la mayor parte de las actuaciones procesales se lleven a cabo en una o dos audiencias, siendo la tercera de carácter extraordinario, procurando que las actuaciones procesales sean lo más expeditas posibles. La inmediación procesal. El juez debe estar presente en cada una de las etapas del proceso, conociendo de primera mano no solo los alegatos de cada una de las partes, sino los medios de prueba que se diligencian. Además, los títulos en los cuales el actor puede fundamentar su demanda son el testamento, el contrato, la ejecutoria en la que conste la obligación o los documentos justificativos del parentesco, como lo establece el artículo 212 del Código Procesal Civil y Mercantil. En este último aspecto, el Código Civil establece que los parientes tienen la obligación recíproca, siendo los obligados los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos, y cuando el padre, por circunstancias personales y pecuniarias, no estuviera en la posibilidad de proporcionar alimento a sus hijos y la madre tampoco pudiera hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas por todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre de estos. En cuanto a la forma de cumplir esta obligación, el artículo 279 del Código Civil menciona que los alimentos han de ser proporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe, y serán fijados por el juez en dinero. Al obligado se le puede permitir que los alimentos los preste de otra manera cuando a juicio del juez medien razones que lo justifiquen, pudiendo reducir o aumentar proporcionalmente según las necesidades del alimentista y la fortuna que hubiere de quien hubiere de satisfacerlos, tomando en consideración lo preceptuado por el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 213, con base a los documentos que se acompañan a la demanda y mientras se ventile la obligación de dar alimentos, el juez ordenará según las circunstancias que se dé provisionalmente, fijando su monto en dinero, sin perjuicio de la restitución. Por ello, es importante que la parte actora presente con su demanda no solo el título en el cual se funde su derecho, sino otros documentos que permiten establecer la posición socioeconómica del alimentante. Por otro lado, con respecto a la pensión provisional o definitiva, esta debe ser pagada en dinero o en especie. Si bien el mismo artículo 213 menciona en su último párrafo que durante el proceso el juez puede variar el monto de la pensión o decidir que pueda ser pagado en especie o en otra forma, es importante recalcar lo mencionado. La Corte de Constitucionalidad estableció en el expediente 2985-2023 que la obligación de prestar alimentos se materializa en una prestación dineraria de tracto sucesivo, que inicia en el momento en que el alimentista tiene derecho a percibirlos y finaliza por los motivos señalados en el artículo 289 del citado cuerpo legal, teniendo como finalidad proteger el derecho a la vida del alimentado por el tiempo en que sea necesario el apoyo a su manutención. Además, en esta misma sentencia se establece que la obligación de prestar alimentos puede ser cancelada en el lugar, modo y tiempo establecido en el título ejecutivo. Al no ser realizado de esta forma, no puede considerársele cumplida la obligación. Esto de conformidad con las sentencias de 5 de abril de 2018, 15 de mayo y 5 de junio, ambas de 2019, dictadas dentro de los expedientes 3605-2027, 1387-2017 y 5352-2018. Por tanto, a consideración de los diferentes pronunciamientos de la Corte de Constitucionalidad, la obligación de los alimentos debe ser cumplida a través de los montos dinerarios, por los que los alimentos pagados en especie no se tomarán en cuenta como una forma legal para el cumplimiento de esta obligación. En cuanto al trámite de este tipo de juicio oral, la legislación aplicable es tanto el Código Procesal Civil y Mercantil, específicamente desde los artículos 199 a 210 de este mismo cuerpo legal, que regulan los aspectos generales del juicio oral, y los artículos 212 y 216 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece lo relativo al juicio oral de alimentos. Además, la Ley de Tribunales de Familia y el acuerdo número 8-2022 de la Corte Suprema de Justicia, denominado Reglamento de Gestión por Audiencias, aplicable a los procedimientos de juicio oral relativos a alimentos y de jurisdicción voluntaria relativos a divorcios o separación por mutuo consentimiento para los órganos jurisdiccionales pluripersonales con competencia en materia de familia y el acuerdo 47-2022 que reforma el Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley de Tribunales de Familia. El trámite se inicia con la presentación de la demanda de forma escrita o verbal,
de la cual se debe acompañar el título que se funde la demanda, que puede ser testamento, contrato, la ejecutora en la que consta la obligación o los documentos justificativos del parentesco. Posteriormente, el artículo 17 del acuerdo número 8 de 2020 regula que la unidad de comunicaciones y notificaciones agendará la audiencia dentro de las 24 horas siguientes de la presentación de la demanda. En la primera audiencia, el juez, después de verificar la presencia de las partes, le dará la palabra a la parte actora para que pueda manifestarse con respecto a la demanda presentada, y el juez deberá pronunciarse sobre la admisión para su trámite de la demanda o señalar los requisitos previos a cumplirse, o en cualquier caso su rechazo. En caso se señale que la demanda deberá cumplir con determinados requisitos y de no ser subsanados en el plazo establecido, esta demanda será rechazada. Al ser subsanados los requisitos previos establecidos o en el caso que se admita la demanda, en la audiencia correspondiente que se celebre, el juez, después de la verificación de la comparecencia de las partes, procurará venir a las partes a la conciliación, la cual puede ser parcial, debiendo continuar el proceso con respecto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. Igualmente procede si no existe acuerdo alguno, continuando el proceso a la fase de ratificación o ampliación de la demanda, donde el actor puede ratificar la demanda ya presentada en cada uno de los puntos o puede ampliarla, pudiendo suspenderse a menos que el demandado decida en esta misma audiencia pronunciarse al respecto de esta ampliación. Además, cabe resaltar que puede ampliarse la demanda entre el emplazamiento o hasta la primera audiencia. Si dicha ampliación se presenta por escrito antes de la celebración de la primera audiencia, se notificará nuevamente al demandado para garantizar que el emplazamiento permita celebrar una nueva audiencia programada para tal efecto. En cuanto a la actitud procesal adoptada por el demandado, este puede contestar la demanda en sentido negativo por escrito o de forma oral, hasta el momento de la primera audiencia. Asimismo, puede reconvenir debiendo cumplir para tal efecto con los mismos requisitos que la demanda. En caso se allane o confiese los hechos, el demandado se dictará sentencia hasta el tercer día. Igualmente procede en el caso en que el demandado no comparezca a la primera audiencia sin causa justificada, debiendo fallar el juez conforme a las pruebas ofrecidas por el actor. También dentro de esta clase de juicio, el actor puede solicitar medidas precautorias, las que se podrán ordenar sin más trámite y sin necesidad de prestar garantías. En cuanto a las excepciones previas, el demandado puede interponer todas las excepciones que contempla el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, pudiendo el juez resolver en esta misma audiencia o en auto separado, dependiendo de la complejidad del asunto a tratar. En este caso, el actor puede oponerse a estas excepciones de inmediato o por el plazo de 24 horas. También puede presentar pruebas en contrario en la próxima audiencia a señalarse para contradecir lo establecido por el demandado. Por otro lado, las excepciones perentorias, las nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y dispendencia se resolverán en sentencia. En cuanto a las pruebas, en este proceso los medios de prueba se pueden presentarse. Pueden presentarse las partes debiendo concurrir con todos los medios de prueba a la primera audiencia, y si no es posible diligenciar todos los medios de prueba en esta primera audiencia, se deberá señalar la segunda audiencia en un plazo no mayor a 15 días. Además, si el juez lo decide conveniente, también se puede establecer una tercera audiencia, siempre que por circunstancias ajenas a las partes del juez no sea posible diligenciarse todos los medios de prueba en la primera y en la segunda audiencia. Al concluir esta etapa, se procede a dictar sentencia dentro de la misma audiencia o dentro del plazo legal, que es de 5 días después de la última audiencia. A partir del siguiente día, se empieza el plazo para la notificación de la sentencia. Además, es importante resaltar que únicamente será apelable la sentencia, y no así el auto que resuelva las excepciones previas. El juez, al recibir los autos, señalará día para la vista, que deberá celebrarse entre los 8 días siguientes, y se dictará sentencia de segunda instancia dentro de los 3 días siguientes. Es importante resaltar algunos aspectos que establece la ley de tribunales con respecto a este proceso, ya que el artículo 12 contempla que los tribunales de familia tienen facultades discrecionales, debiendo procurar que la parte más débil en las relaciones familiares quede debidamente protegida, y para tal efecto dictará las medidas que considere pertinentes. Asimismo, están obligados a investigar la verdad en las controversias que se planteen y a ordenar las diligencias de prueba que estimen necesarias, debiendo inclusive interrogar directamente a las partes sobre los hechos controvertidos y apreciar la eficacia de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Esto refleja el carácter especial que la legislación guatemalteca le otorga a esta clase de proceso, donde se le da mayor relevancia a la búsqueda de la verdad dentro de un proceso judicial, especialmente a la búsqueda de la verdad dentro de las relaciones familiares, prevaleciendo sobre cualquier otro aspecto. Para concluir, es importante destacar que el juicio oral de alimentos constituye un pilar esencial dentro del sistema procesal guatemalteco,
al configurarse como el medio idóneo para garantizar la efectividad del derecho fundamental a recibir alimentos. Este proceso refleja la materialización de los principios de oralidad, inmediación y economía procesal, los cuales buscan no solo una celeridad en la administración de justicia, sino también la cercanía del juez con las partes y los medios de prueba, asegurando una decisión ajustada a la realidad y realidad social y económica con los involucrados. Desde una perspectiva jurídica, considero que este proceso no solo se limita al cumplimiento formal de una obligación legal, como establece el Código Civil, sino que corresponde a una protección integral de los derechos humanos reconocidos en los ordenamientos nacionales e internacionales. La normativa que regula el juicio oral de alimentos, complementada con la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, evidencian un compromiso por parte del Estado con la tutela judicial efectiva, especialmente de los derechos de los alimentistas, garantizando que la prestación alimentaria sea justa, proporcional y continuada en el tiempo. En ese sentido, la naturaleza dignitaria de la obligación alimentaria reafirma la necesidad de un cumplimiento claro y verificable, evitando interpretaciones arbitrarias que puedan vulnerar el derecho del alimentista. Por lo tanto, el juicio oral de alimentos no solo representa un mecanismo procesal de exigibilidad, sino también una manifestación concreta del principio de solidaridad familiar y de la función social del derecho, orientada a salvaguardar el bienestar y el desarrollo integral de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.